Estamos muy contentos en esta mañana pues de estar aquí reunidos para darle culto al Señor, darle un servicio al Señor, porque Él es digno de toda gloria y toda honra. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 19. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 30. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, hermana Marta, que nos está escuchando, hermano Antonio, que segundo libro de Samuel, capítulo 19, en el versículo 24 al versículo 30. Amén. Lo que encontraron, pueden decir amén, y por reverencia a la palabra de Dios, los que pueden, los que están con bebés, no hay problema, pueden colocarse de pie. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 19, desde el versículo 24 hasta el versículo número 30, dándole toda la gloria, la honra al Señor. También Mefiboset, lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, naturalmente. Amén. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado sus barbas, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Amén. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él tome las todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Alabado sea el Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor se mueva en este lugar. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Señor, yo reconozco que soy polvo y barro delante de tu presencia y necesito de esa unción fresca para ministrar tu palabra, que no haya interrupción. Quebrantamos todo principado, potestades, Señor, que vengan a interferir en este lugar, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, Señor. Padre Santo, cae por tierra todo principado en esta hora. Todos los espíritus territoriales que están moviéndose en esta región caen por tierra en el nombre de Jesús. Al principado de Jadano, al mayoral de Jadano, cae por tierra en el nombre de Jesús. Que tu palabra fluya, porque sabemos que no solamente, Señor, va a haber personas que están aquí congregadas, van a escuchar esta palabra. También personas de otros países van a escuchar esta palabra. Que sea, Señor, redarguyendo esta palabra. Que es lo que tú quieres para nosotros. Habla a través de mi vida, porque yo simplemente soy un instrumento en tus manos. Porque todo lo que hacemos es para tu gloria y tu honra, papá. Glorifica tu nombre, utiliza tu siervo, papá. En el nombre de Jesucristo, yo declaro toda mi dependencia en ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Acabamos de leer el segundo libro de Samuel en el capítulo 19, el versículo 24 al 30. Esta es una historia que aconteció después que terminó la rebelión de Absalón. Cuando Absalón había perecido, había muerto,
el rey David vuelve a Jerusalén. Amén. Y para hacer una pequeña reseña histórica, vemos que antes de este capítulo que hemos leído, había acontecido una rebelión dentro de Israel, dentro de Jerusalén. Amén. Y el hijo de David, Absalón, se levantó contra su padre. Yo creo que todos lo saben esa historia. Amén. Pero David, para evitar derramamiento de sangre en ese momento, él pensó de esta manera huir de Jerusalén y salirse, dejar el palacio, irse. Amén. Para evitar derramamiento de sangre. Pero ya ustedes saben toda la historia, que fue traicionado por el consejero de David, Aitofel, confabuló, y muchas personas confabularon contra David. David sale de Jerusalén y va caminando con el pueblo que lo seguía, con todos sus soldados fieles. Salieron rumbo pasaron por el monte de los Olivos, que ahí vemos a David que se pone a llorar, se rasga la vestidura, se saca las sandalias de los pies, se pone la manta, se pone una manta en la cabeza. Iban subiendo al monte de los Olivos, todos iban subiendo con David, llorando ante la presencia de Dios. Pero usted sabe que el rey David, en todo su gobierno, nunca perdió una batalla. El rey David todas la ganó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. Amén. Desde que él entró al reinado hasta que murió, Dios estaba con él. Usted estudie, lo estudia, lo lea la Biblia, lee primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, usted lo lee los libros de historia de la biografía de David, y usted va a encontrar que David nunca perdió una batalla. ¿Por qué? Porque delante de David estaba el Señor. Amén. De la misma manera, nosotros podemos hacer un símil o una comparación el día de hoy. Nosotros estamos aquí ya 1 año y unos mesecitos más. Todavía no es 1 año y 6 meses. 1 año y medio será en diciembre, porque comenzamos en junio. Amén. Y estamos 1 año, 3 meses y unos picos más. Pero nosotros podemos observar que cómo Dios cuida su obra. Cómo Dios hasta aquí nos ha sustentado. Cuando me fui al toire, y yo regresé y estaba escuchando los coritos, porque se escuchaba hasta el toire, y se escucha, y Dios me decía: gózate, hijo, porque yo estoy con ustedes. Amén. Yo venía, las lágrimas se me caían del gozo, no de tristeza, el gozo. Y nos debemos sentir privilegiados y honrados que Dios está en medio de nosotros. Amén. Y vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos sobre este tema que vamos a tratar el día de hoy. Cuando todos los días nos levantamos y analizamos la situación en que vivimos, nos damos con la sorpresa que existen pero muy pocos hombres con un perfil bien definido de fidelidad. Amén. Y eso nos lleva a unir con la palabra lealtad. Realmente hay una escasez en estos tiempos. Gente leal, gente fiel, gente transparente, gente que no muestra doble cara, no es doble cara, gente que va adelante, te dice las cosas directo. Estamos hablando y vamos a hablar sobre un personaje que mostró esta postura ante el rey. Miren, vamos a hablar de un hombre que muy pocos lo han escuchado, pero vamos a hablar sobre Mefiboset. Amén. Hay 2 Mefiboset, para que no se malentienda. Hay un Mefiboset, hijo de Saúl, con la concubina que se llamaba Rispa. Amén. Esos fueron sacrificados, fueron muertos porque quisieron hacer una sublevación contra el rey David y murieron ahorcados. Pero este Mefiboset que voy a hablar era del linaje de Jonatán o Jonathan. Amén. Amén. Y para que nos ubiquemos en la historia, era el padre, y este personaje vamos a hablar el día de hoy.
El tema del día de hoy que lo vamos a tratar significa la fidelidad no se negocia. Tu fidelidad, la fidelidad de cada uno de vosotros y la fidelidad mía no tiene precio. Amén. Y vamos a llegar a ese punto. Miren, vamos a ver dónde se ubica Mefiboset. Amén. Para que usted se ubique en la escena. Mire, segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, para que no se confunda porque hay dos Mefiboset. Amén. Este Mefiboset que estamos hablando era el hijo de Jonatán. En otros lenguajes dice Jonathan. Bueno, Jonatán. Porque Jonatán fue un amigo fiel de David. Jonatán era hijo del rey Saúl. Realmente, por la descendencia, realmente Jonatán le debía haber sido el sucesor de Saúl. Pero no fue así, porque Dios eligió un hombre conforme en su corazón. Ya ustedes saben la historia, ¿por qué? Pero Jonatán, a pesar de que no le iba a tocar ser el sucesor de su padre, él fue leal y fiel a su amigo David. Que fue, como dicen en Colombia, para la que sea fue fiel. Fue un hombre tan íntegro, Jonatán, que inclusive salió a favor de su amigo David, porque el rey Saúl en aquel momento quería cometer una injusticia con David. ¿Por qué? Porque ya se le había metido el bichito de la envidia. Porque ya se le había metido el espíritu inmundo que el Señor le había permitido porque había desobedecido a Dios. Amén. Y se comenzó a dar cuenta que David estaba siendo bendecido en la guerra. A su nombre sea la gloria. Que David, a su nombre gloria, decía, Saúl mató a las jóvenes. Venían encantados porque el rey David dice que era un bajito, pero tenía su fachada. Era así, era guapo. Y dice que las mozas, las doncellas cantaban, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000 cantaba. Yo no voy a cantar, porque si canto va, misericordia. ¿Ah? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y ahí le comenzó a entrar el bichito porque la envidia. Porque siempre va a haber esto. Y esto lo hemos escuchado. Lo he escuchado en un siervo que han predicado y yo he estado y he analizado. Siempre una persona que tiene presencia de Dios, una persona que tiene el Espíritu Santo, una persona consagrada a Dios, siempre va a despertar envidia y celo en aquellos que no pueden lograr. Van a querer lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado. Amén. Entonces, así fue con David, ¿no? David pasó su proceso. Mire, vamos a leer en el capítulo 9, dijo David, versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, escúcheme, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Ahí está. Amén. Esta es la persona que vamos a hablar. Y si sigue leyendo, dice, entonces el rey preguntó, ¿dónde está Siba? Porque David hizo un pacto de honor con su amigo Jonatán. Mire, cuán importante es responder al pacto que uno hace. Cuán importante es cuando uno se compromete con una persona, lo tiene que cumplir. Eso es parte de la fidelidad. Amén. Porque escucha muchas personas que dicen que por aquí, que por allá, pero a la hora del vamos, no está ahí. La palabra se la llevó el viento. Y nuestras palabras, cuando uno dice, voy mañana,
Nuestra palabra tiene que ser sí, voy mañana. Amén. Entonces, David era un hombre de esa manera. David era un rey que tenía personalidad, que tenía palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, entonces, y versículo 5, entonces envió el rey David y le dijo, trae de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Abal, y vino Mefiboset, escúcheme bien, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. A David se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y le dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. O sea, Mefiboset sufrió un accidente cuando los filisteos estaban invadiendo el pueblo de Israel, cuando ya Dios le sacó la mano, le sacó la cobertura a Saúl y permitió que los filisteos entren, destruyen, maten a las mujeres, se lleven, en fin. Y cuando estaba ahí, estaba Mefiboset todavía niño y le pasó una carreta por encima al niño y quedó inválido, quedó cojo. Amén. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este capítulo, vemos qué aspectos usted puede encontrar en este hombre de Mefiboset. Nosotros vemos aquí un hombre que tenía integridad, un hombre que a pesar de que era pobre, tenía integridad y tenía aquello que se llama honestidad, aquello que se llama lealtad. El rey David, cuando salió de Jerusalén, se imaginó que Mefiboset iba a ir con él, pero su siervo Siba lo engañó y mintió al rey que Mefiboset se había quedado en Jerusalén porque pensaba que él podía quedarse como rey. Eso fue lo que Siba le transmitió a David. Y aquí también podemos analizar algo, que nosotros tenemos que escuchar las dos partes. David escuchó la parte de Siba y ordenó y se molestó, se amargó con Mefiboset. O sea, no tuvo la confianza en que Mefiboset iba a actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque él escuchó a Siba y Siba lo engañó, lo engatusó con sus palabras. Tal vez unas palabras bonitas, le dijo mi rey, yo le he cuidado la espalda a usted. Ese Mefiboset estaba complotando contra usted. Tal vez le diría que él está al lado de Absalón, porque él piensa que después de Absalón él puede entrar, quedarse con el reinado. O sea, le palabreó al rey David y el rey David creyó. Pero aquí vemos cuán importante es ser íntegro en todas las cosas, sean las cosas buenas o sean las cosas malas. Vemos, el primer punto nosotros vemos en el versículo 24 al que acabamos de leer es la fidelidad. ¿Qué es lo que entendemos por esta palabra? Esta palabra está llena de unos condimentos, por decir de una manera coloquial. La fidelidad es una noción que en su nivel más abstracto implica conexión verdadera con una fuente. Su significado original está vinculado a la lealtad de una persona para con un señor o un rey y a la atención al deber. La palabra fidelidad deriva de la palabra fidelitas en el latín. En el ámbito social es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra dada, lo que acabamos de decir al comienzo. Mefiboset era fiel, era un hombre fiel, pero por su situación que él tenía, por ser inválido, por ser cojo, fue estafado, fue engañado, fue traicionado por su siervo Siba. Le robó, era el asna para que suba Mefiboset, para que se vaya, pero no, le robó el asna y se fue con él
a donde estaba David y ahí lo traicionó. ¿Cuántas personas como Sivas hay en el mundo? ¿Cuántas personas como Sivas hay en la iglesia? Hay muchos. Muchísimos. Muchísimos Sivas hay. A su nombre sea la gloria. Pero eso no nos tiene que importar. ¿Por qué? Porque delante de nosotros está el Señor. Porque delante de usted y de mi persona va el Señor. Porque el Señor siempre, escúcheme bien, a la persona que es fiel a Dios, a la persona que es fiel a la obra de Dios, a la persona que es fiel en todo aspecto, siempre la bendición va a ir en pos de esa persona. Nosotros no nos vamos a desesperar por ir a la bendición. La bendición va a venir a tu puerta. Te va a tocar. Abre. ¡Oh! Está la bendición. Amén. Mefiboset demostró fidelidad. ¿Por qué? En el versículo 24, si usted analiza, él escucha, él hizo como, digamos, como una promesa que no se iba a afeitar la barba, ni se iba a bañar, ni se iba a cortar, ni se iba a asear, porque estaba triste porque el rey había sido traicionado por su propio hijo. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. Imagínese usted conmigo cómo se habrá sentido David cuando su propio hijo lo traiciona a su padre. Es algo doloroso. Yo me imagino que uno de nuestros hijos nos traicione y quieran hacer maldades dentro de mi casa, pues debe ser doloroso. ¿Por qué? Porque Absalón tomó todititas las concubinas de David y las violentó, las violó, las ultrajó. Amén. ¿Por qué? Porque había en Absalón, podemos analizar y podemos pensar que en Absalón había un resentimiento con el padre. ¿Por qué? Porque el padre fue un poquito blando con el que violó a su hermana, porque Tamar era hermana de Absalón. Entonces son consecuencias que vienen, mire cómo vienen las consecuencias, pero eso fue porque David pecó contra el Señor y el Señor le dijo, va a venir tu consecuencia, la espada de tu casa no se apartará. Y David, lo que me impresiona de este hombre, del rey David, es que David supo vivir con las consecuencias. David, por más que venían situaciones adversas, él lloraba ante la presencia de Dios. Cuando sale de Jerusalén, David lloraba. Hay un salmo, creo que no sé qué salmo es 78, no me recuerdo bien, que David dice, tengo enemigos ocultos, Señor. Tengo enemigos ocultos que no lo veo, que están confabulando contra mí. No sé si es 78, no estoy tan seguro. Pero hay una parte que es un salmo que lo compone él. Líbrame de los enemigos ocultos, líbrame de los que complotan contra mí. A su nombre sea la gloria. Porque David sabía que las consecuencias estaban en curso. La consecuencia de nuestros pecados está en curso, pero Dios nos las ayuda a pasarla, pero las consecuencias hay. Y yo le hablo también por vivencia personal. Porque mis consecuencias de mis errores del pasado, yo las cargo. No con tristeza, pero tengo que saberla superar. Tengo que saberla asimilar. Tengo que saberla pasar con la mano del Señor. No con tristeza, no con amargura, sino ser consciente que es el resultado de mis actos pasados. Es la factura del impuesto que tenemos que pagar. Es como que usted pague el Shiminsei. Es mi Shiminsei que tengo que pagarle al Señor. ¿Por qué? Por mis errores del pasado. Y así fue David. David pagó una consecuencia nefasta. ¿Por qué? Porque él pecó. Se le levantó el hijo. Alaba que está vivo. Salmo 70. Amén. Alaba a lo que está vivo, su nombre y gloria. Mire, nosotros podemos ver que la espada no se apartó de la casa de David, pero David era consciente de lo que su hijo estaba haciendo. Cuando Amón violó a su hermana, cuando violentó a su hermana, David debió poner una mano dura, pero fue blando.
Y por ser blando, aumentó la ira en su hermano Absalón. Entonces la ira fue aumentando durante años, y Ahitofel, que era el consejero de David, entre comillas, era el que les incentivaba a Absalón, lo fue envenenando, fue colocando la cizaña. Eso mismo acontece en los días de hoy. Siempre va a haber un Ahitofel en el medio de las personas que va a querer sembrar la cizaña. Siempre va a decir, no me gusta, no, tranquilo, no hagas eso. ¿Para qué? ¿Sabes lo que me dijeron a mí? Cuando yo llegué al camino del Señor, 2 meses convertido, un hombre que tenía más de 10 años en el Evangelio, no voy a decir el nombre de quién es, ni voy a decir quién es. Me dijo, así has comenzado, así comencé yo, y después me apagué. Así me dijeron, ya te vas a apagar después. Es por un tiempo. Y cuando el pastor me dijo, yo le dije al pastor, mira lo que me ha dicho este hermano, pastor. Sé que, pastor, yo no soy de ese tipo de persona. Yo estoy con el Señor hasta la muerte, le dije, pero yo no me voy a apagar. Me dijo, hijo, es verdad, pero este hombre me ha dicho que se puede apagar. Y fue el pastor, le dio un café bien cargado, y le dijo, ¿cómo puedes hablar así? Así hay Ahitofeles. Ahitofeles que te van a crear, que van a sembrar semilla, cizaña, que por aquí, que por allá. Eso fue Ahitofel. Pero como Ahitofel, porque Dios era con David, hasta en eso Dios era con David. Ahitofel no logró su cometido, Ahitofel no logró su propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Alaba lo que está vivo. Alaba lo que está vivo. Ahitofel, como no pudo lograr el objetivo, se fue a su casa, puso una cuerda y se ahorcó. ¿Por qué? Porque era un hombre perverso de corazón. Y ojo que Ahitofel, escúcheme bien, Ahitofel era abuelo de Betsabé. Es tremendo. Usted mire, investigue, googlee, busque en la Biblia, busque en Wikipedia. Ahitofel era abuelo de Betsabé. Era el padre de Elián, uno de los hombres más valientes que tuvo en la época de Saúl. Amén. A su nombre, y Elián era bien íntimo con Urías el Eteo. De ahí comienza la relación con Betsabé, su nombre es Gloria. Pero nosotros vemos a Mefiboset que él sale corriendo, cojeando para recibir a su rey, pero su rey lo recibe de una manera tosca y brusca. ¿Por qué? Porque le había creído al sinvergüenza, al hijo de las tinieblas de Siba. Porque Siba quería quedarse con todas las propiedades. Así hay personas, hermano. En estos tiempos hay personas que las personas no quieren, lo que quieren es propiedad en lo material. O hay personas que quieren protagonismo. Hay personas que quieren quitar el lugar de una persona. La persona que ha sido llamada por Dios, la persona que ha sido levantada por Dios, se podrán levantar miles, se podrá levantar un ejército, se podrá levantar una nación. Si esa persona ha sido levantada por Dios, nadie la podrá tumbar. Yo tengo la certeza porque la Biblia nos ampara. Nadie podrá derrumbar al hombre que Dios ha levantado. Naturalmente el hombre que Dios ha levantado tiene que caminar conforme Dios quiere. No significa porque Dios me ha levantado, ahora yo tengo que vivir la vida loca. No. Uno tiene que vivir la palabra, su nombre es Gloria. Amén. Estuvimos en esta semana en conversación con un joven. Yo creo a Dios a mi manera, me dijo. Oiga, Dios mío, dije, alabado sea el nombre del Señor. En otro tiempo tal vez le hubiera respondido de otra manera, pero Dios, conforme va pasando el tiempo, nos va moldeando. Y yo le dije de una manera así. Con todo respeto lo que tú acabas de hablar, pero yo me ciño a la palabra. La palabra me dice que yo no debo creer, me enseña que yo no debo creer como a mi manera.
Yo no puedo seguir a Dios a mi manera. Yo tengo que seguir a Dios conforme a lo que Dios quiere en esta palabra. A su nombre sea la gloria. Y comenzamos a hablarle, comencé a citarle versículos, porque cuando se encuentra con ese tipo de personajes, uno tiene que usar la palabra, uno tiene que citar la palabra, porque la palabra es poder de Dios para salvación. Porque cuando usted cita la palabra, no es tu palabra, una palabra, oye, ve, no. Usted cita la palabra y la palabra sale con poder, que la persona que está al otro lado de la mesa quedó así. La palabra me dice sí. La palabra me dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 19. ¿Tú crees? Se quedó así. Esa es la palabra. Yo puedo citarte la palabra, pero el Señor me dice que no es por fuerza ni por violencia, es por el poder del Espíritu Santo. Yo no te estoy obligando, sino yo estoy dándote la palabra, te estoy dando la semilla, la buena semilla. Ahora, el resto lo va a hacer el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto tiempo me costó comprender esto? Porque cuando yo me convertí, yo quería que todos se conviertan al mismo tiempo, inclusive quería agarrarlo y decir, te vas al infierno, que por aquí y por allá. Pero no es así. Nosotros no somos Dios. Nosotros solamente somos instrumentos de barro en las manos de Dios, a su nombre de gloria. De la misma manera, Mefiboset era un instrumento en las manos de Dios, un hombre honesto, un hombre fiel, un hombre leal, un hombre de compromiso, a su nombre de gloria, un hombre que heredó el ADN espiritual de su padre, un hombre leal. Su nombre sea la gloria. Porque Jonatán con David eran compañeros inseparables. Jonatán y David se amaban tremendamente como hermanos, como amigos. Hubo un pacto de honor con ellos antes de que sea la última vez que Jonatán lo vea a David, a su nombre de gloria. Y cuando el rey David escucha que fue muerto Saúl y Jonatán, ¿usted cree que David comenzó a saltar? Comenzó a decir, qué buena, qué bien murió Saúl, ahora yo voy a entrar, ahora yo voy a ser el rey. Dice la palabra de Dios que David cayó postrado ante el suelo, se rasgó la vestidura y se llenó de cilicio porque comenzó a llorar, porque tenía amor por la casa de Saúl. Su nombre de gloria. Ahí, con esa actitud vemos un hombre de integridad, un hombre de fidelidad, un hombre leal, independientemente que la otra persona, que Saúl quería matarlo, él no tenía el mismo sentimiento, él tenía reverencia y respeto al rey, porque él dijo, David, ay de mí de levantar la mano contra el ungido de Jehová. O sea que David era un hombre leal a los principios, leal a la palabra, leal a Dios, fiel a Dios, a su nombre de gloria, a pesar de sus errores. Ustedes miren todos los reyes de Israel, todos los reyes de Judá, el único que destaca es David. Amén. Su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque hasta que murió, él fue fiel a Dios. ¿Se equivocó? Sí. Se equivocó, sí. Porque ahí Dios nos demuestra de que el hombre no es perfecto, que el hombre tiene sus fallas. Pero lo importante delante de Dios es que el hombre sepa reconocer su falta. Cuando llegamos a la presencia de Dios y caemos de rodillas y comenzamos a llorar ante la presencia de Dios. Y cuando el Señor ve que tu corazón está derramándose su presencia, que no es solamente de emoción, que es de una manera genuina, que usted se quebranta ante la presencia de Dios, usted va a sentir el toque del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo te va a hablar, te va a traer tranquilidad a tu alma, te va a traer tranquilidad a tu corazón, a su nombre de gloria. ¿Por qué? Porque usted conoce a Dios y usted es fiel a Dios. Puede pasar todo lo que estaba pasando. Situaciones que pasamos, cada uno pasa sus situaciones. Pero lo importante es estar en la presencia de Dios. Lo más importante es estar bien con el que está arriba.
Su nombre sea la gloria. No estamos para agradar a toda la gente, porque yo no voy a lograr agradar a toda la gente. No voy a poder contentar a todo el mundo. A su nombre sea la gloria. Pero lo importante es ser leal y fiel con Dios y con los hermanos. A su nombre gloria. Eso fue Mefiboseth. Y cuando llega Mefiboseth, el rey le dice en el versículo 25, y luego vino él a Jerusalén a recibir al rey. El rey le dijo, Mefiboseth, ¿por qué no fuiste conmigo? Le hace una pregunta fuerte. A su nombre es amén, están diciendo por ahí, aleluya. Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él, versículo 27, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor, escúcheme bien esta parte, mas mi señor es como un ángel de Dios. Haz pues lo que usted le parezca, mire. ¿Ah? Ahí usted puede deducir y destacar la integridad que tenía este hombre. O sea, la integridad, ¿cómo lo mide? Es que una persona, cuando es íntegra, no mira la parte de qué voy a sacar provecho. No le importa la parte material. Las cosas materiales son efímeras, pasan. El dinero pasa, se gasta, se acaba. Pero la fidelidad perdura. Tu testimonio perdura. Tu personalidad, tu perfil delante de Dios, delante de los hermanos, ese hombre es leal. Y cuando una persona es leal y fiel, las puertas donde usted vaya se le abren. Yo lo he comprobado. Su nombre sea la gloria. Que Dios es el que abre las puertas. Dios nos ha dicho en su palabra, nos ha dado una palabra profética para la iglesia, la que está en la carta de los Corintios, que dice, se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Cuando una iglesia, escúcheme bien, cuando una iglesia está buscando a Dios, cuando una iglesia está predicando lo que estamos cantando en el corito, estamos predicando la verdad, estamos dándole duro al diablo con la palabra, porque la palabra le da duro al diablo, el diablo no quiere escuchar la palabra. Ahorita en este momento yo veo que no hay ni un demonio, hay ángeles que están cercado este lugar. ¿Sabe por qué? Porque se está predicando la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se está honrando a Dios. Porque ¿sabe por qué? Porque estamos siendo leales con Dios. ¿Sabe por qué? Porque le estamos demostrando que por en medio de todas las dificultades que tengamos, porque nosotros no miramos la cantidad de personas que hay, nosotros venimos a buscar al gran yo soy, así como fue Amaseca Tarama aquella, en el nombre de Jesús. El Señor nos ha dado esa promesa. En esta semana nos habló y la profeta lo reafirmó el día viernes. Que esta obra Dios va a levantarla. Estamos en el tiempo del proceso, el tiempo de la transición, el tiempo de preparación, porque tiene que preparar primero a todos nosotros, me tiene que preparar a mí, tiene que preparar a usted. El pastor tiene que, Señor, bendito sea el nombre, son 7 personas, 8 personas, aleluya, con 8 personas estamos así, imagínense cómo son con 50, Señora, dame fuerza, dame sabiduría, dame fuerza, Dios mío, bendito sea el nombre del Señor, porque Dios prepara, su nombre sea la gloria. Entonces, nosotros destacamos un punto, la humildad, la fidelidad. La fidelidad no se negocia. Aunque venga y diga, pastor Raúl, me gusta cómo predica usted. Mi iglesia tiene 1000 miembros. Todos los meses vas a tener San Yugomañen en tu cuenta y te voy a dar un carro como te gusta, una Toyota negra 4x4 doble cabina, la que te gusta, te lo voy a dar. Y te voy a dar 5 personas para que sean tus guardaespaldas. Una casa con piscina te vamos a dar. Eso es querer, van a venir a negociar nuestra fidelidad, pero la respuesta es nosotros. Mi compromiso no es contigo.
Mi compromiso no es con el carro 4x4, ese negro que se me mueve el piso cuando veo un carro así 4x4. Doble cabina. Sí. Mi compromiso es con Dios y su bendita obra. Siempre lo he dicho. Yo aprendí esta palabra de siervo de Dios. Porque si usted quiere llegar alto, usted quiere llegar a niveles altos, busque gente que sea fiel a Dios. Una persona que es fiel a Dios no va a buscar gente que es desleal, pues, un traidor, un Judas Iscariote. Dios mío. Dios mío, Judas Iscariote, digo, Señor, Dios mío. Ay, Dios mío, ay, Señor, no puedo ser. Señor, ten misericordia de mí. Es como una cucaracha que se está metiendo en la casa. Y a la cucaracha, ¿qué se le hace? Hay veces, pero no podemos hacer eso. Los Judas Iscariotes que vienen, que están dentro de la obra o se infiltran, tenemos que orar por ellos. Amén. Tenemos que mostrarle misericordia porque la palabra me enseña. Como dice Proverbios 3:3, que nunca se aparte de ti la misericordia. Mira lo que está pasando en Haití. Haití es un país endemoniado, sí. Haití está bajo maldición, sí, está bajo maldición. Pero nuestro deber como cristianos tenemos que orar por esa nación para que esa nación pueda ser libre por el poder del nombre del Señor. Porque en Haití hay una iglesia. En Haití hay una iglesia. Hay un remanente que está pagando el precio. Su nombre sea la gloria. Y te digo que hay una iglesia que quemaron todo el barrio, pero la iglesia no la quemaron. ¿Por qué? Porque es una iglesia que busca a Dios. No quieren derrumbar, van a querer derrumbar la iglesia misionera Renacer en Cristo. Usted, tranquilo, déjelo. ¿Sabe por qué? Porque se van a meter con el gran yo soy. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el que pelea por nosotros, porque el que pelea por su obra es el gran yo soy, es el león de la tribu de Judá que pelea por nosotros, su nombre de gloria. Así como fue con David, así el Señor está con nosotros. Amén. Aleluya. Segundo punto. En Mefiboset había un aspecto muy importante que debe haber en los creyentes. Humildad. Si usted lee el versículo 28, dice, mire lo que le dice Mefiboset a David, le dice, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? O sea, le dijo Mefiboset, yo era digno de ser muerto. ¿Qué derecho tengo yo de sentarme a la mesa con el rey? O sea, Mefiboset reconocía su situación, reconocía que el rey era el rey y que él tenía que actuar en humildad. Por hablar en humildad, David digamos, tapar el sol con un dedo, lo podemos determinar. Ya, repártese los bienes para la mitad para Siba, la mitad para ti. Pero nosotros vemos cuán grande era la integridad de Mefiboset, que le dice, yo no quiero nada. Dale todo a Siba. Mire el versículo, aleluya. Mire el versículo 30. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas. Oiga. ¿Cuántas personas hay así en estos tiempos? Déjalo. Yo doy gloria a Dios que a mí me ha pasado algo similar. Cuando murió mi madre, que está en la presencia del Señor, hay una casa grande de 3 pisos, que ni bien se había muerto la viejita, ya comenzó la disputa. Que yo me quedo con la refrigeradora, yo me quedo con esto, yo me quedo, que Raúl, y mi madre antes de morir me dijo, yo te lo voy a entregar todo a ti, hijo, porque tú eres mi hijo adorado, me dijo mi mamá. Que si yo no hubiera sido creyente, o no tuviera temor de Dios, o no hubiera aprendido el pasaje de la misericordia, yo hubiera actuado de otra manera. Pero ¿sabe cómo actuamos? Yo actué exactamente, y no me había dado cuenta exactamente como dijo Mefiboset. Yo le dije ahí,
Ya mi sobrino, mi hermana, ¿cómo vas a hacer? Que Raúl nunca ha venido, no ha cuidado de mi mamá. Yo le dije, ¿sabe qué? Vamos a matar 2 pájaros de un solo tiro en este momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a poner abogado? No va a poner abogado porque yo tengo un abogado que las ganó todas. ¿Sabe lo que le dije? Quédense con todo. Y se quedaron con todo. Ni un peso, no importa. Pero ahora yo tengo otra nacionalidad. Ahora tengo nacionalidad venezolana. ¿Ah? Allá me están esperando, en nombre de gloria. Aleluya. En Perú no tengo nada. Pero ayer me llamaron y mi hermana, y están pasando mal, la están pasando mal. Pero le dije, ¿por qué? Por las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque no se allegaron a Dios. ¿Por qué? Porque no buscas a Dios como debe ser, a su nombre sea la gloria. Pero mi deber como pastor es seguir orando por ti, y mi deber como pastor es seguir mandándote palabra para que te alimentes. Aleluya. Y mire, Mefiboset le tapó la boca a todo el mundo porque tuvo humildad, porque él mostró integridad delante del rey y del pueblo, porque esto fue público. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado que te goza. ¿Puedes alabar un ratito a Dios, por favor? Vive Cristo, aleluya. Alabamos tu nombre, Señor. Mire, la actitud de Mefiboset impactó al rey. Oiga, aquí no le voy a impactar una actitud de esta magnitud, pues un hombre que diga, yo soy tu amigo, no me importa las cosas materiales, yo soy tu amigo, yo soy tu siervo, yo estoy contigo para que sea, fui engañado, me levantaron calumnia, que se lleve todo esto, pero lo que más me importa es tu amistad. Algo así le demostró Mefiboset. Y David lo llevó nuevamente a que se siente al lado de la mesa con él. Eso es, Dios honra al que lo honra. Dios honra al humilde. Dios honra a la persona fiel. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted es fiel a Dios? Sí, sea fiel a Dios. Siga siendo fiel a Dios. Si usted va a ser fiel a Dios, va a ser fiel al pastor. Y eso es indudable. Eso no se puede añadir ni una letra, ni un punto y coma, porque si usted ama a Dios y es fiel a Dios, usted va a ser fiel al pastor. El pastor tiene que dormirá tranquilo. Aleluya. ¿Qué hacemos con los infieles? Orar. Nada más. Los infieles, orar. Que Dios tenga misericordia. No, pastor, vamos a orar como fue Elías, que mande fuego del cielo. No. Así fue Juan con los hermanos Trueno, ¿no? Señor, ¿quiere que oremos a Dios para que mande fuego y los queme a todos esto? No, mi hermano. Hay que orar por misericordia. Cuesta orar por misericordia. Una persona que se ha comportado mal, una persona que no falta en todo aspecto, no es íntegra, cuesta, pero hay que hacerlo. Por cumplimiento de la palabra, porque ascua de fuego en su cabeza va a acumular. Aleluya. Tercer punto. Mefiboset demostró obediencia al rey. Como dice el Señor en su palabra en primer libro de Samuel, capítulo 15, 22. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocausto y sacrificio o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. ¿De qué adelanta que nosotros hagamos algo para Dios si no somos obedientes? ¿De qué adelanta que usted se meta en una semana de ayuno, de oración y comience a alabar a Dios, pero no obedece a la palabra de Dios? ¿De qué adelanta? Estaría perdiendo su tiempo. Lo más importante en nuestra vida tiene que haber, primero, la fidelidad y la obediencia hacia Dios, hacia el Señor, en nombre de gloria. Y cuando usted practica esto, hermano, tranquilo, pise su pelota, usted déjelo el resto. El Señor se va a encargar, el Señor va a bendecir, el Señor va a abrir puertas, su nombre sea la gloria. Y nosotros vemos que
Mefiboset, hijo de Jonatán, fue un hombre obediente al rey y obediente a la palabra de Dios, porque el hombre se sujetó, el hombre era sumiso, fue un hombre que respetaba la envergadura del rey, aleluya. Era un hombre que consideraba al rey, porque sabía que había un pacto el rey con la casa de Jonatán. Por eso que él se sujetaba al rey en agradecimiento, y el agradecimiento que es parte de la fidelidad. O sea, Mefiboset era un hombre que estaba agradecido con Dios, con el rey, porque el rey lo había sacado de la inmundicia donde estaba viviendo. Era pobre, estaba mendigando, estaba viviendo mal, hasta que el rey se enteró que había un hombre de la descendencia de Jonatán vivo. Él vivía vivía como homeless, como mendigo. Pero el rey lo trae a su casa, le dice: báñelo, denle vestiduras y denle ropa nueva y siéntalo a comer al lado de mi mesa. ¡Wow! ¡Qué tal honra le dio Dios a Mefiboset! Y nosotros vemos que Mefiboset responde. Mira, es cuán importante un hombre fiel responde a la honra que le da la otra persona de quien estamos siendo fiel. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y nosotros vemos que Mefiboset no reclamó al rey. Solamente me importa que el rey haya venido en paz a Jerusalén. Qué tremendo, ¿no? O sea, no quiero plata, no quiero carne, no quiero nada. Yo me siento feliz con tu victoria, rey. Yo les hago una pregunta, pero no me la respondan, ¿no? ¿Será que hay ese tipo de personas en estos tiempos? Alabado sea el Señor. Yo ya tengo mi respuesta, que no la voy a decir, lo tengo mi respuesta en mi corazón. Personas así, con lupa. Personas así, con microscopio. Con telescopio. Personas así. Pero hay. Por eso que el Señor dice: yo tengo un remanente. A Elías le dijo: Elías, ¿por qué estás así? Señor, yo soy el único profeta que he quedado aquí solo. No, Elías, no diga esto. Yo tengo 7,000 rodillas, un remanente, 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y yo digo, y yo creo que en el Japón hay un remanente fiel que no se ha doblegado al sistema corrupto de este mundo. Porque este mundo cada día más está más corrupto. Su nombre sea la gloria. Quieren acomodar las cosas de Dios para poder, digamos, para poder pecar. No, que son ahí donde predica tu pastor son exagerados. Una copita de vino no te hace daño. Poder en la sangre de Jesús. Reprendemos al diablo, hermano. Amén. La palabra es clara: sin santidad nadie verá al Señor. Clarita, nada más. Y usted diga, cuando una persona venga y le diga: no, un vasito, no te pasa nada. Sin santidad nadie verá al Señor. Nada más. Con esa palabra lo fulmina. Queda callado, porque ¿dónde va a estar la santidad si uno se te mete un guaracazo así, un vasito de esto? ¿Es santidad? No. Poder en Jesús. Pero nosotros vemos cuán importante es que un hombre sea humilde, cuán importante es que una persona sea obediente. Y el cuarto punto: cuán importante que el hombre de Dios tenga empatía, tenga misericordia, tenga bondad. A su nombre sea la gloria, que nunca se aparte la misericordia de nuestro corazón. En Mefiboset había honorabilidad, a pesar de que era pobre. Eso lo que tiene que haber en nosotros: integridad. Aleluya. Muchas personas pueden ser chuecas. Usted puede ver gente chueca, gente torcida, gente falsa, de doble ánimo, gente etc, porque no quiero entrar tanto adjetivo peyorativo, no. Pero usted siga siendo íntegro. Sea fiel a Dios.
A su nombre sea la gloria al principio que Dios te ha dado. El Señor, cuando usted ve a una persona fiel, en medio de toda la gente, usted lo mira y marca la diferencia. Sin que la persona diga, yo soy fiel, no. Usted lo mira, no, ese que está ahí es fiel. Los otros, no pasa nada, son truchos, dirán, ¿no? Pero ese que está ahí, o esa que está ahí, esa mujer fiel. ¿Por qué? Porque Dios da testimonio. Porque Dios muestra, a su nombre sea la gloria. Dios dio testimonio de Mefiboset. A su nombre, más adelante, cuando los hijos de Saúl con las concubina Rispa se levantaron, quisieron hacer un motín, el rey mandó eliminar a toda la familia de Saúl, pero dice la palabra, pero hizo una excepción con el hijo de Jonatán, Mefiboset, porque el otro Mefiboset lo ahorcaron, porque hizo misericordia con el hijo de Jonatán, porque era fiel al rey, como fue su padre. Cuando David estaba escapando, y dice, y vemos en la historia que Saúl era bipolar, era un hombre que tenía doble ánimo. Y le dijo Jonathan le dice a David, no, mi papá me ha mandado para que vuelvas, que te sientes a la mesa con él, porque él te extraña, él te ama, David. Y David dijo, no es así tampoco. No, así no juega Perú, no. Mira, Jonathan, vamos a hacer un test a tu papá. Dile a tu padre que yo y mi familia he ido a hacer sacrificio a Belén allí, con mi padre. Si tu padre se ira y comienza a enojarse, es porque él quiere matarme. Pero si él queda en paz, es porque no quiere matarme. ¿Ok? Se abrazaron los dos. Ok, chócala, dame la mano. Ta. Se va, se sienta a la mesa. Jonatán con el padre y estaba con toda la familia ahí. Y Saúl pregunta, ¿y dónde está David? ¿No fuiste a traerlo a David? No, papá, David me pidió permiso por un día que ha ido a hacer sacrificio con su familia. Y se enojó Saúl. Y Jonatán se dio cuenta que Saúl realmente quería matarlo a David. Y Jonatán va y le avisa a David, ten cuidado porque mi padre te quiere matar. Le manda un mensaje, él va personalmente. Eso se llama, ¿qué se llama? Lealtad. Eso se llama fidelidad, su nombre es gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque si no hubiera sido leal, se quedaba callado o le decía, no pasa nada, ven, lo matan a David. Pero también Dios está en el asunto. Hay que verlo de ese punto de vista. Pero también vemos la integridad de Jonatán. ¿Por qué? Porque el hombre era leal a su palabra. El hombre de Dios o la mujer de Dios tiene que ser leal a su palabra. Lo que uno dice lo cumple, su nombre es gloria. Aleluya. Y si no puede cumplir de una manera anticipada, llame y avise con todo respeto, perdóname, se me ha pasado un inconveniente, no puedo ir, perdóname. Eso es una persona leal, a su nombre gloria. Aleluya. Venir a predicar la palabra de Dios a la iglesia es parte de nuestro ministerio y es parte de nuestra lealtad para con Dios. Nosotros no venimos por cantidades. Nosotros venimos por amor a las almas que están aquí. ¿Y sabe por qué? Porque sabemos que en la perseverancia va a venir la victoria. Porque cuanto más perseveremos, más pasemos batallas juntos, luchando juntos, estando unidos, jamás serán vencidos, como dicen algunos por ahí. Va a ver que la obra va a comenzar a crecer, dar su fruto, porque Dios quiere ver disposición, Dios quiere ver, Dios va a ver actitud del pueblo, esa actitud del pueblo que no se deja vencer por la adversidad. David no se dejó vencer por la adversidad. David confió en Dios, su nombre sea la gloria. Aleluya. David, cuando peleaba la batalla, David sabía que Dios lo respaldaba. Él iba sin miedo, él iba sin temor. ¿Por qué? Porque él entendía que estaba bajo la cobertura de Dios. Por eso que David dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré.
Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Miren lo que dice David. David estaba convencido que Dios estaba con él. David tenía experiencias grandes con Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque su corazón estaba conectado con el de Dios. Porque David era fiel a Dios. Porque David era leal a Dios. Amén. A pesar de sus fallas, ¿sabes? A pesar de que falló. Y David falló gravemente en 2 ocasiones, primero en adulterio y en el último capítulo de segundo de Samuel, él manda censar el pueblo que no debió censar el pueblo. Y el Señor le dice, le manda un profeta y le dice, escoge 3 cosas. Que pase 3 años, no me acuerdo, pase 3 años los enemigos, o que caiga en la mano de los enemigos 2, o que venga una pandemia en un día. Y David escoge la parte más leve. Pero hay una parte que me impresiona de David. A pesar de que ya había escogido algo letal, porque la pandemia iba a pasar por Israel, iba a matar, y murieron muchos en Israel, pero David estaba postrado en el piso clamando por misericordia a Dios. A su nombre sea la gloria. Esa parte es que lo destaca en comparación de los demás reyes. Era un hombre que intercedía, él era un hombre que se colocaba en la brecha, era un hombre que oraba, era un hombre que clamaba a Dios por misericordia. Aleluya. Miren, el último, ya vamos terminando ya. Aleluya. A su nombre sea la gloria. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, en el versículo 14 vamos a leer. Vino un profeta a David que se llamaba Gad. Amén. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de los hombres. O sea, David prefirió caer en la pandemia que caer en las manos de sus enemigos. O sea, él prefirió caer en las manos de Dios, su nombre sea la gloria. Mire la actitud de David. Él prefirió caer en las manos de Dios que caer en las manos del hombre. Mire, en el versículo número 15 dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo de Dedán hasta Beerseba 70,000 hombres. Wow, muchacho. Mire, cuando David, la pandemia o la peste, que es lo mismo, son sinónimos, estaba pasando por Israel, David estaría postrado ante la presencia de Dios. Estaría diciendo al Señor, en la ira acuérdate de tu misericordia, Señor. Mira, y en el versículo 16, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruir mire el versículo 16, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirlo, punto, ahí nomás. El ángel sacó la espada para destruirlo. Y mira, dice, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo. Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Aquí cuando dice se arrepintió, la traducción tal vez puede estar, Dios no se arrepiente, sino Dios tiene misericordia. Yo pienso que esa palabra se arrepintió no encaja ahí porque Dios no se arrepiente de lo que él hace. Tuvo misericordia por la intercesión del rey. Y dice la palabra que le dijo el Señor al ángel, hoy, detén tu espada, no mates más a la gente. El ángel guardó la espada y obedeció a Dios. Y mire, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, mire, David tenía esa parte que Dios le dio, tenía visión, vio en el mundo espiritual que el ángel estaba matando a la gente. Y dice, y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé. Tenía fidelidad, era honorable, reconoció su pecado. Yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? ¿Por qué? Porque David era el pastor. O sea, David era el rey, pero era como el pastor a su nombre. ¿Qué
¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano, mira, escúcheme bien, hermano, te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David se puso en la brecha, se puso en las manos de Dios, interceder por misericordia por la gente inocente que estaba muriendo. Mire, y el versículo 18 dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y bueno, y ahí está todo, léanla toda al final. Él hace un holocausto. David había fallado, pero reconoció y se puso su vida delante del Señor para que tenga misericordia. Y Dios dio el alto a la mortandad que estaba viendo. Se arrepintió, dice acá, pero yo pienso, lo interpreto, que Dios tuvo misericordia y se detuvo la mano. Amén. Hoy día el Señor nos ha hablado en esta preciosa palabra. Reflexionemos y sigamos para adelante, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús.